Bueno, muchas gracias, Martín. Realmente tu visión global, internacional, nos ha enriquecido muchísimo. Y ahora, bueno, vamos a darle la palabra, bueno, a uno de los economistas agropecuarios jóvenes de esta nueva generación. O sea que Iván Ordóñez, además, ha trabajado mucho, sobre todo los modelos de innovación organizacional, es coautor de un libro que realmente ha tenido mucha difusión y que realmente es una excelente síntesis de la situación actual y de los desafíos que enfrenta el agro argentino. Así que, bueno, bienvenido, Iván. Bueno, les agradezco por la presentación, te agradezco, José, la invitación. El trabajo que les voy a mostrar es un esfuerzo colaborativo que hicimos con Sebastián Senesi y Luis Mogni. En la primera etapa toma información de los amigos de Global Tecnos y de la Global Yield Gap Initiative, y también tuvimos la colaboración de Dardo Lizarraga, que está acá presente en el auditorio, con comentarios. Nos vamos a ir a la presentación en tres partes. Básicamente vamos a hablar del conocimiento tranquera adentro, de los activos colectivos, que son el conocimiento tranquera afuera, y del impacto sistémico del conocimiento en la economía argentina. Entonces, no me quiero detener mucho en los números. Básicamente hay un potencial de productividad fenomenal de acá a los próximos 10 años. Yo sé que la invitación era para hablar al 2040, pero me da un poco de miedo, así que quedémonos con un horizonte de acá a 10 años de qué es lo que puede llegar a pasar. La soja como autógama es la que menos potencial de crecimiento de productividad tiene, y los potenciales híbridos de trigo y de maíz son los que más crecimiento van a tener en el futuro. ¿Por qué? Básicamente por un grupo de tres grandes tecnologías que son las que se vienen, que las podemos dividir en todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, que es básicamente el uso de las tecnologías de la información en la producción. Esto es clave. Estamos pasando de un modelo de administración de la agricultura que va de hacemos lo que hacemos porque lo solíamos hacer a hacemos lo que hacemos porque administramos los lotes cada vez a un nivel inferior, metiendo cada vez más conocimiento y sacándole cada vez más conocimiento al lote. Y para eso usamos drones, imágenes satelitales, sensores en las cosechadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Después el otro grupo grande de tecnologías está relacionado con la biotecnología y la genética. Esto es fundamental. Nosotros venimos de un mundo donde había un mono evento biotecnológico, la famosa soja RR1, y vamos a un mundo hacia donde los eventos biotecnológicos son múltiples. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo organizacional para adaptarlos, y sobre eso vamos a hablar luego. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con protección, que va desde la maquinaria que usamos para proteger los cultivos hasta las moléculas que usamos para proteger los cultivos, sean insecticidas, herbicidas, mismo también fertilizantes biológicos, fertilizantes sintéticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si nosotros metemos toda esa tecnología, eventualmente en 10 años vamos a alcanzar las 180 millones de toneladas. En 10 años Argentina puede llegar a casi duplicar su producción de granos. Y los granos son la madre de todo. Sin granos no hay leche, sin granos no hay carne, no hay pollo, no hay nada, no hay cerdo, no hay nada. Y esto es muy interesante porque lo que va a pasar es que fundamentalmente van a empezar a crecer los cereales como proporción del portfolio de productos de granos que hace la Argentina. Y acá es lo realmente interesante. Esto es si Argentina no hace nada. Entonces, no crece el área productiva, no incorporamos tecnología, no incorporamos rotación de cultivos. Básicamente, hacemos lo que venimos haciendo. Y si hacemos lo que venimos haciendo, el agro argentino va a crecer muy poquito. Imaginemos que, como ya se está empezando a dar, hay políticas que incentivan la rotación sustentable. Y esas políticas que incentivan la rotación sustentable, cuando cambiamos soja de 3 toneladas por hectárea por maíz de entre 10 y 13, automáticamente aumenta el tonelaje que vamos a producir. Ahora, miren los saltos de conocimiento, ¿no?
Si solamente aplicáramos conocimiento, vamos a llegar a más o menos 140 millones de toneladas. Lo interesante es cuando se da la sinergia de ambas cosas. La aplicación de conocimiento y la aplicación de la rotación sustentable. Y si vemos lo que va a pasar en los próximos 10 años, vemos que el 52% de estas 456 millones de toneladas adicionales que vamos a producir, lo va a dar la rotación. Después un 42% lo va a dar el conocimiento tranquera adentro. Y después un porcentaje ínfimo que va a ser la sinergia de ambas cosas. Vamos a ser nosotros, los que estemos acá en agro, los protagonistas de duplicar la producción de granos argentinos. Ahora, una cosa es la innovación tranquera adentro y otra cosa es la innovación tranquera afuera, y para eso le voy a hablar de los activos colectivos, que es un concepto que trabajamos mucho con Sebastián Senesi. ¿Cómo solemos imaginarnos el futuro? Nuestra visión de lo que es el futuro tiende a estar profundamente imbuida de lo que nos pasa en el presente. Entonces, en la década del 50, lo que estaba pasando era la mecanización masiva del agro. Entonces, si uno hablaba con expertos, con productores, etcétera, etcétera, y les preguntaba cómo va a ser el futuro del agro, lo que te decían en 1950 es, bueno, vamos a tener máquinas espaciales que van a cosechar, que van a pulverizar, que van a sembrar, etcétera, etcétera, y la imaginación era eso. Y ahora si hablas con cualquier persona que está metida en el ecosistema del agro y le decís, ¿el futuro dónde está? Te dicen, en la semilla. Va a haber mejores germoplasmas, va a haber más biotecnología, resistencia a la sequía, resistencia a insectos, resistencia a agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de lo que estoy convencido, es que el conocimiento agrícola no vaga por el campo solo. No es que está ahí moviéndose, no. El conocimiento agrícola lo aplican personas en la agricultura. Y no lo aplican personas como individuos, sino personas como un sistema. Y ahí es donde empiezan a tomar un rol muy importante los activos colectivos, que son activos que construimos entre muchos. Este es el primer activo colectivo de la Argentina. ¿Es el tordo? ¿Es el cardo? No, es el alambre. El alambre es un activo colectivo, es un pacto. De ese lado del alambre para allá, la tierra es tuya. De ese lado del alambre para acá, la tierra es mía. Si nosotros no tenemos ese pacto colectivo, le agregamos a la agricultura un costo adicional que es el control del área. Esto para nosotros es muy normal porque compartimos con Estados Unidos el raro privilegio de ser el mercado libre de tierra más antiguo del planeta Tierra. Pero en África esto es una novedad. Esto es un salto tecnológico en África, no hay. Entonces, es muy importante entender que cuando los activos colectivos son un pacto masivo y que tiene mucha antigüedad, se transforma en una institución. La institución de la propiedad privada de la tierra agrícola. Algo que en Argentina es una antigüedad, pero como le dije antes, en otros países no lo es. Si no me creen, vayan a comprar tierra a Bolivia. Van a estar más de un ingeniero agrónomo, van a estar un abogado para entender de quién es la tierra. Ahora no tenemos que remontarnos a los inicios de la patria para entender qué es un activo colectivo. Acá hay presentes muchas personas que colaboraron para hacer uno de los grandes activos colectivos de la Argentina, que es pasar del mundo ganado sin caravana al ganado con caravana. ¿Y el ganado con caravana qué tiene? El ganado con caravana tiene sanidad. Y tiene un sistema que hace la sanidad. Entonces los activos colectivos de primera generación son activos colectivos donde los que están en el núcleo productivo del sistema colaboran para agregar valor en conjunto. Entonces los ganaderos, los consignatarios, los transportistas, el SENASA colaboran juntos para generar el estatus libre de aftosa. Entonces uno tiene el ganado sin caravana, pasa al ganado con caravana, y esta es una foto que saqué en Chile. Esto es Chile Beef, que es la marca país para la carne chilena. Ahí, si se puede ver, tenés un horno, una olla y una sartén, entonces te recomienda ese corte de carne para qué lo puedes usar, y viene con trazabilidad. Y gracias a Tratado de Libre Comercio, como decía Martín, esto entra directo a Estados Unidos. Y eso es verdadero valor agregado. Entonces,
Otra cualidad de los activos colectivos es que podemos medir el valor fácilmente que generan. Entonces, si uno no tiene estatus libre de aftosa y valuara todo el stock de vaquitas que tiene el país en base a los mercados a los que puede entrar con el sin estatus libre de aftosa, tiene un valor menor. Porque uno entra a mercados de baja calidad institucional, como puede ser el mercado ruso de carnes. Cuando uno pasa a tener estatus libre de aftosa, miren el pequeño salto de valor que adquirimos. Porque accedemos a la cuota Hilton, accedemos a mercados europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un salto de un activo colectivo de primera generación. ¿Se acuerdan? Los que estamos todos metidos en el sistema. Los activos colectivos de segunda generación son activos mucho más complejos porque invitamos a la negociación a gente a la que no está directamente relacionada. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer box beef, como el que les mostré antes chileno, y exportar el 30% de la producción de carne, no solamente tienen que estar los ganaderos, etcétera, etcétera, sino que, por ejemplo, tiene que estar el ministro de Trabajo, tiene que estar el ministro de Economía, otra gente que no está directamente involucrada al sistema. Ahora, miren el salto de valor, ¿no? Es impresionante. Y eso es más divisas para los argentinos, más impuestos pagados en argentinos, más puestos de trabajo de mayor calidad para los argentinos, porque miren el trabajo de packaging, de construcción de marca, etcétera, etcétera, y todo tiene que estar ligado con la trazabilidad y la inocuidad, etcétera, etcétera. Y la lista de activos colectivos para el agro argentino, de acá al futuro, es infinita. Yo tomé algunos nomás. Comunicación estratégica. Hoy la sociedad urbana nos mira cómo producimos y nos exige estándares de calidad altos. Si el agro argentino no tiene un plan de comunicación activo para enfrentar este dilema, automáticamente podemos agarrar y decir, bueno, zona de exclusión para pulverizaciones de 3 kilómetros. Y si hacemos zona de exclusión para pulverizaciones terrestres de 3 kilómetros, automáticamente nos quedamos con 20% menos del área agrícola argentina en un segundo, con una legislación. Malezas resistentes. Podemos invertir individualmente en erradicarlas o colectivamente diseñar sistemas en los cuales, por ejemplo, las cosechadoras o las máquinas que intervienen en la producción agrícola, las lavamos una vez que pasaron por un campo, entonces no diseminan semillas de maleza resistente a los otros campos. Y nos ahorramos más o menos 1.300 millones de dólares por año en costos adicionales de agroquímicos, pasadas, etcétera, etcétera, para combatir maleza resistente. Mercado de semillas. Argentina tiene todos los climas. Argentina puede ser el semillero del mundo. ¿Por qué el semillero a contrastación de Estados Unidos es Chile, que tiene menos de 300.000 hectáreas de agricultura extensiva, y no es Argentina, que tiene más de 30 millones? Una bolsa de maíz, de semilla de maíz, cuesta $170. Una tonelada de maíz cuesta $170. Valor agregado es conocimiento en la semilla. Es científicos, son personas que hacen ensayos a campo, etcétera, etcétera, etcétera. El valor agregado no es solamente maíz en pollos. El valor agregado es cómo producimos más y mejor maíz. De hecho, en mi opinión, el verdadero potencial argentino está justamente en invertir en conocimiento, en el valor agregado, aguas arriba. Sistema de seguros todo riesgo, vital. Si nosotros queremos transformar al agro en un sujeto de crédito e inversiones, necesitamos de un sistema de seguros todo riesgo. Puede ser un sistema de seguros índice, puede ser un sistema de seguros a la norteamericana tailor-made. El punto es que necesitamos uno y necesitamos ya. De comoditización de grados por calidad, bueno, el caso del trigo y el caso de la soja, que cada vez pierde más proteína, son claves. Nosotros no nos podemos dormir con esto. Europa en la actualidad ya está discutiendo severamente la calidad de proteína de la soja que nosotros le estamos mandando. Si nosotros nos dormimos, vamos a transformar a un producto que ya es un commodity en un commodity de peor calidad. Y lo que tenemos que ir a hacer es en sentido contrario. Tenemos que decomoditizar nuestros commodities. Tenemos que ver a la planta, como dice Gustavo Brobo muchas veces, como algo más que produce granos. Produce fibras, produce energía, es una máquina enzimática
de producir otras sustancias. Si nosotros nos quedamos con solamente el grano, vamos hacia, digamos, el segmento de menor valor de la agricultura. Y finalmente la agricultura certificada como marca país. Como nos contaba recién Martín, vienen nuevas exigencias en torno a todo lo que es lo medioambiental. Argentina tiene una ventaja estratégica frente a Brasil. Toda nuestra agricultura se desarrolla en campos que tienen más de 30 años de antigüedad, haciendo agricultura o haciendo ganadería. Nosotros tranquilamente podríamos certificar no solamente que no hubo desmonte en esos campos, sino también que hacemos agricultura siguiendo las buenas prácticas agrícolas, y eso les garantizo que es un agregado de valor. Y ahora finalmente el impacto sistémico de todo este conocimiento del cual les acabo de hablar. Miren qué interesante. Estos son los insumos y esta es la producción agrícola. Se multiplica por 5. Y de la producción agrícola al valor terminado final, que es la suma de biodiesel, aceite de soja, harina de soja, etcétera, etcétera, solamente suma un puntito, de 5 a 6. Entonces el verdadero valor agregado está en cómo hacemos las cosas. Si nosotros las cosas las hacemos con baja calidad, con bajos niveles de innovación, sin respetar derechos de propiedad, etcétera, 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 no estamos potenciando el lugar donde se da el gran salto de valor agregado. Este gráfico es muy interesante. El 60% de las exportaciones argentinas es el sistema de agronegocios. 1 de cada 3 dólares que entran al país son soja y derivados. Después están los cereales, después están las muy castigadas proteínas animales. Cuando yo hice este gráfico, que es para cifras de 2014, porque lamentablemente el INDEC no genera cifras más actuales, el pescado superaba la carne vacuna. Después está el resto de los alimentos y después está el resto de los agronegocios. Acá está la maquinaria agrícola que exportamos, el fertilizante que exporta Profértil, muchas más cosas. Entonces todo el sistema de agronegocios es el 60% de las exportaciones. Y acá hay una trampita. El sector automotriz es el 13% de las exportaciones. Pero, como estoy en un auditorio universitario, no voy a decir malas palabras, nuestros coches son de mala calidad. Y los coches brasileños también son de mala calidad. Entonces nosotros hicimos un acuerdo con los brasileros. Nosotros les exportamos nuestros coches de mala calidad y ellos nos exportan sus coches de mala calidad. Cuando uno hace la balanza neta de qué es lo que pasa en ese intercambio, el déficit estructural de la industria automotriz argentina ronda los 3.000 millones de dólares anuales. Con lo cual, estas exportaciones que ustedes ven acá son un poquito mentirosas. Quedan 3 minutos, vamos bárbaro. Y ahora vamos a hablar un poco de el valor social del conocimiento y el impacto sistémico del conocimiento. ¿Qué pasa si una empresa mete un desarrollo biotecnológico o de germoplasma y aumenta la producción de Argentina? Bueno, esto se puede medir, es muy sencillo. Nosotros tenemos un cálculo estimado que en un acumulado de 5 años, un evento tecnológico que más o menos te aumenta en 150 kilos por hectárea la producción de soja, te redunda en 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares es mucha, mucha plata, ¿no? Y 1.372 millones de dólares se los lleva el Estado, 2.000 millones de dólares quedan para el sector privado, 1.300 millones de dólares lo apropia todo el sistema que generó esa biotecnología, que no es solamente la empresa, sino hay muchos stakeholders metidos ahí adentro, y después 800 millones de dólares se los lleva, el grueso se lo llevan los productores agrícolas y su nodo logístico, y una porción bastante inferior se la lleva el nodo industrial, ¿no?, de la soja. Entonces vos tenés 1.372 millones de dólares. Esto es con retenciones del 30%, más o menos, si mal no recuerdo. 800 se lo lleva el Estado Nacional. Automáticamente por el Fondo de la Soja, 341 pasan a las provincias. Y después tenés IVA, ganancias, impuesto al cheque, ingresos brutos, 1.372 millones de dólares.
uno bucea en el presupuesto federal y te queda que 32% va para las provincias, que usan en promedio el 57% de esa plata para pagar salarios, y 933 millones de dólares van a las arcas del Estado Nacional. Biotecnología en el agro, ingresos en el Estado Nacional. Esto es un sistema, porque como bien decía la propaganda de la empanada, necesitamos rutas, necesitamos maestros, necesitamos muchas cosas para que esto pase. Esto no solamente pasa tranquera adentro y por lo tanto el impacto económico de esto no se queda tranquera adentro. Entonces uno agarra los 933 millones de dólares que recauda el Estado Nacional y la mitad sirve para pagarle a los jubilados, ¿no? Y más o menos esto equivale a 1 millón de meses de haber jubilatorio mínimo. O sea, agarramos a 1 millón de jubilados y les pagamos un mes de jubilación mínima, o agarramos a un jubilado, lo hacemos vivir 1 millón de meses y le pagamos la jubilación. Elijan cómo quieren hacer la cuenta ustedes. A la vez, o sea, esto no es una cosa o la otra, esto es una cosa y la otra. Entonces, además le podemos pagar 400.000 asignaciones universales por hijo al Estado, el subsidio, en la antigua política de subsidios a 46.000 hogares, 10 millones de viajes de colectivo urbano, ¿no? Y además nos sobra un poquitito de plata para 30 vagones para la red de trenes metropolitanos. Además tengo acá en los asteriscos, tengo plata para las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunas consideraciones finales, increíbles, no lo puedo creer. Algunas consideraciones finales. El impacto de la inyección de conocimiento en los procesos productivos se puede medir. No es sanata, lo podemos medir. Después, afecta a todos los actores del sistema productivo y el balance neto siempre es positivo. El balance neto. La productividad del trabajo se valoriza. O sea, la hora hombre de esas personas produce más bienes y servicios. Y por lo tanto mejoramos el ingreso de esa gente. ¿Y qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico, en el fondo, es un elemento clave para alcanzar la felicidad. Y un elemento clave para alcanzar la felicidad son mayores ingresos. Hay cisnes negros. Hoy los científicos decomponen distintos vegetales, toman las moléculas y con eso hacen algo muy parecido a una hamburguesa. Eso cuesta más o menos $500 la hamburguesita. Imagino que no debe tener gusto a nada. Pero eso es hoy. ¿Qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años? Eso puede ser un cisne negro. Elon Musk, el dueño de Tesla, está fabricando básicamente la energía renovable del futuro, que son las planchas solares y las baterías. ¿Qué es el planeta Tierra? El planeta Tierra es agua salada, básicamente. Si Elon Musk transforma el agua salada en agua dulce, que eso es principalmente un proceso energía intensivo, y él dice que la energía va a ser gratis porque él la va a chupar del sol, automáticamente el agua dulce va a ser gratis. Y ahí todo este invento de la pampa y qué sé yo, vamos a tener que buscarnos otro trabajo. Por eso lo que digo es, tenemos que pensar en las etapas conocimiento intensivas del agro, porque son las únicas que nos van a permitir generar puestos de trabajo y riqueza en los próximos 20 y 30 años. Entonces, asegurar esquemas que premien el desarrollo, la difusión y la implementación de conocimiento no es solamente vital para el agro argentino, es vital para los argentinos. Yo quiero cada vez más científicos argentinos haciendo germoplasmas, haciendo biotecnología, haciendo empresas de imágenes satelitales, haciendo empresas de software, haciendo todas las cosas que un campo de prueba de 30 millones de hectáreas agrícolas cultivables anuales nos da para hacer. ¿Qué queremos ser? ¿Los que diseñan el iPhone o los que ensamblan el iPhone? Muchísimas gracias.